Tardes y noches a todos los que nos escuchan, dependiendo del lugar del mundo y el momento del día que se permitieron sintonizar. Mi nombre es Fernando Fuentes y yo soy el host de este nuevo podcast titulado Entre Nubes, Enseñanzas en Pro de tu Bienestar Integral, tu podcast favorito, aunque aún no lo sepas. La mayor parte de mi tiempo la paso durmiendo y en segundo lugar lidero un emprendimiento llamado Avioneta, uno que vino a este mundo a cambiar cómo el latinoamericano se relaciona con el alcohol por completo y para siempre. Uno que también se encarga de velar por el bienestar integral de sus colaboradores, suscriptores, audiencias, familias y comunidades. Entonces, en este espacio no solo elevaremos nuestra conciencia alrededor de nuestra relación con el alcohol y otras sustancias y conductas propensas a la adicción. También tenemos expertos en materia, como mi colega Santiago, en cada uno de los pilares del bienestar integral. Disfruta mucho el vuelo y nos vemos del otro lado de las nubes en dirección al atardecer. Aviso parroquial, no olvides seguir el podcast en Spotify y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te voy a contar un poquito del invitado esta noche y ya Santiago agregará lo que yo haya omitido, por favor. Santiago Lazo Freyman es un especialista fuera de serie en la red de Avioneta. Montañista, ahorita nos aclara si es eso o alpinista, escalador, psicólogo clínico. Cualquiera de estas etiquetas ya lo hacen un fuera de serie. Ya conociéndolo, te das cuenta que el común denominador para sobresalir en lo personal y en lo profesional es su amor por el conocimiento y su búsqueda metódica y constante de él por medio de la educación formal, diplomas y certificaciones. Acompáñanos a aprender de Santi acerca de la diferencia entre la psicología, la psicoterapia, la neuropsicología y la psicología clínica, toda esta sopa de letras, acerca de su amor y contacto con la naturaleza a través del montañismo, la escalada y un voluntariado de alta complejidad técnica. Santi, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Fer. Qué gusto estar aquí contigo esta noche y pues bueno, somos aquí copartícipes de tu podcast. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué me faltó? ¿Qué omití? ¿Qué te gustaría agregar a esa introducción que dije de ti? Fíjate que en este tipo de situaciones donde se habla acerca del mérito, la educación, todo lo que corresponde a la identidad de uno, a mí me da una especie, no sé, me dan ganas de ruborizarme y tiende a la falsa modestia. No sabría cómo describirme adecuadamente, pero pues sí, así como afirmas, me dedico a la psicología clínica, soy psicólogo de profesión, ejerzo la psicología clínica en mi práctica privada. Mi pasión es la escalada deportiva, el montañismo. Practico algunos deportes de montaña, pero lo podemos resumir como el montañismo. El montañismo es el deporte madre de donde derivan muchas disciplinas. Es una pasión muy grande para mí. Excelente. No esperaba otras palabras de ti. Mira, vamos a empezar desde arriba. Háblanos de tu infancia, tu crianza, tu contexto familiar. Preguntas bien básicas. ¿Dónde creces? ¿Rodeado de quién creces? Vámonos, preguntas comprometedoras. Me siento en una de esas historias clínicas que suelo hacer con los pacientes de primera ocasión, pero vamos a ello. Mira, yo soy el sexto, sí, lo estoy volteando cañón. Yo soy el sexto hijo de una familia de 8 hijos. Soy el sexto hijo, mismo mamá, mismo papá. Me crié con mis hermanos, mis padres. Somos un núcleo familiar bastante particular porque mi padre es chileno y mi mamá es mexicana. Me llama mucho la atención que mencionaste como introducción una de las pasiones que más me gustan, que es el montañismo. Y hablando en esta cuestión familiar, pues si tú me hablas por ahí me preguntas acerca de mi infancia, cómo crezco, a mí sí me viene a la mente algunos recuerdos muy bonitos subiendo cerros con mis hermanas y con mi papá. Híjole, me vas a adorar, me voy a poner un poco emocional. Em, bueno, yo me desarrollé bastante en mi infancia somos un núcleo familiar bastante particular, como te decía. Desde pequeño se nos invitó muchísimo a la lectura. Creo que cada uno de mis hermanos y mis hermanas son unos apasionados en su área, en particular en sus trincheras, son apasionados de la lectura. Cada quien con unos tonos muy diversos. A mí desde pequeño me gustaron muchísimo las relaciones interpersonales, me gustó muchísimo todo lo que tenía que ver con el ser humano
y pues poco a poco me fui enrumbando a este mundo de la psique, ¿no? Al mundo del ser humano. No sé si más o menos por ahí me enfoqué en tu pregunta o me desvié. No, perfectísimo. ¿Creciste en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México? O a la gente que nos escucha de otros lados. Sí, sí, yo soy regio, soy mexicano. Mi familia en lo particular se muda a Monterrey a partir de mi nacimiento. Los demás de mis hermanos, te digo, yo soy el sexto, los demás de mis hermanos nacieron en otras ciudades, incluso mi hermano mayor nace en Chile. Este, y por situaciones de trabajo de mi papá estuvimos cambiándonos de residencia en distintos momentos, pero a partir de mí, mi familia ya se establece en Monterrey y crecemos acá todos. Súper. ¿Algún motivo en particular por el que sean 8? No es común en nuestra generación, era más común antes. Cuéntame. Definitivamente no es común, pero muy en lo particular mis papás son católicos, profesan bastante el catolicismo y son de este tipo de personas que consideran que es un acto de generosidad, es un acto de entrega el tener suficientes hijos para que la familia pueda coexistir con distintos lazos de afecto, distintos modelos de apego, muy en lo particular desde la moral cristiana, desde la moral católica. Particularmente es por eso. Sí. Súper. Y qué impresionante, dos papás que siguen juntos, siguen vivos, estoy asumiendo. Sí, 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 están juntos hasta la fecha, están vivos los dos. Em, Mi sí, es familia numerosa. curioso, sí, familia numerosa, a mí me da mucho, si tú hablas, por ejemplo, hace ratito me preguntabas temas de mi infancia, desde que yo soy pequeño y me meto en un ambiente escolarizado, yo era la única persona que tenía una familia de esa magnitud, entonces por lo general todo desarrollas en un ambiente en el que, pues mi hermano mayor hace esto, y mi hermana mayor hace esto otro, y yo con mi hermano y con mi mamá y mi papá y todos, bueno, ¿y qué está hablando, no? Está un poco curioso, nos está hablando de que su hermano estudia economía y ¿qué es eso? Porque tenemos unos gaps, hay unas diferencias de edad bastante interesantes. Hay como distintos momentos en los que mis papás tienen hijos. Pero sí, va por ahí. Te agradezco. Oye, última pregunta de la familia. ¿Qué, Ujú. qué tan grande es la ventana desde la edad del mayor hasta la edad del menor? ¿Cuántos años atraviesa? Sí. Mira, mi hermano mayor va a cumplir 50, tiene 49, y mi hermana menor es 4 años menor que yo, va a tener 31 años, 30, perdón, soy malo con las edades de mis hermanos, somos Ok, muchos. casi 20, casi 20 años. Qué Sí, 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 interesante. sí, el cual se llevan 20 años, sí. Oye, una pregunta más de esto que me compartiste y pasamos al siguiente tema. Eh, ¿Has pensado, has reflexionado cuál es la explicación que desde chico a ti te interesaron las relaciones interpersonales? Ejemplo, a veces las personas empiezan a admirar a un personaje en particular y nace una pasión por las energías renovables. En mi caso, qué explicación le pones a que a ti te hayan interesado las relaciones interpersonales y la psique? Yo creo que hay muchas predisposiciones temperamentales a distintos modelos de personalidad. A eso le llamamos temperamento, la carga con la que tú ya naces, cuestiones innatas que te inclinen, por ejemplo, a apertura a la experiencia, a la extroversión. Hay un montón de cosas con las que tú ya naces o las traes de agencia, ¿no? Pero fíjate acá lo que a mí me llama la atención, que es el otro lado de la moneda, lo no innato, lo que se forja, lo que se va dando en el día a día, que es el carácter, pues con lo que yo más me estimulé desde pequeña infancia fue a convivir con mis hermanos. Entonces, em, pues tienes 7 hermanos, son 7 individuos, son 7 universos, son 7 posibilidades de subjetividad, son 7 personas que sienten, son 7 personas que abelecen, que fantasean, que se ensueñan, que anhelan. Entonces, no sé, a mí desde pequeño me llamó mucho la atención todo eso, me involucré muchísimo en, no sé, en interrelacionarme con mis hermanos y sobre todo porque en una familia numerosa
suena un poquito complicado, pero tienes que tejer ahí ciertas alianzas, si te enemistas con alguien, bueno, pues cómo le haces para sobrevivir en tu núcleo familiar de alguna u otra forma, compensas. Entonces, como que desde muy temprana infancia te hiperestimulas a conocer el lado humano, a conocer esta persona que siente, que adolece, esta persona que anhela, que fantasea, ¿no? Y precisamente esa es la psique, ¿no? Sí, A diferencia de un robotcito, ¿no? claro. Oye, la siguiente pregunta trae un componente de, te quiero preguntar acerca de tus experiencias espirituales, pero también de lo que has aprendido formalmente en la academia. ¿Tú crees que la psique existe antes de que nacemos? Porque hablas de que traemos una carga temperamental de Sí, nacimiento y diferentes sí. personas, sea ciencia o no, sea pseudociencia o no, pues a veces hablan de vidas pasadas, a veces hablan de una combinación biológica y temprana crianza que da resultado a este temperamento o esta psique. ¿Cuál es tu postura en este respecto? Bueno, mi postura como profesional de la salud es que yo no trabajo con un servicio de espiritualidad, yo trabajo con un servicio clínico y procuro por lo general, digo, de primera instancia, realizo un diagnóstico para que mi diagnóstico sea la punta de lanza a la terapia que suele darle a ese paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene tal dolencia, tiene tal necesidad de terapia, ¿no? Eso se le llama prácticas basadas en la evidencia. Entonces, la psicoterapia, la psicología clínica basada en evidencia, por lo general no se involucra o no se inmiscuye en el lado espiritual en su práctica de forma tajante, de forma directa o explícita. Puede utilizarlo como una forma alterna, por ejemplo, si al paciente hay cierto tipo de cosas que le motivan y le van a ayudar a tener adherencia al tratamiento, eso se puede utilizar como una herramienta o como una alianza, pero de ahí a que tú vayas a recitarle versículos a un paciente, eh, hay creo que sutilezas, ¿no? Pero si me lo preguntas como ser humano, como persona, si me preguntas a mí qué creo en torno a este tipo de cosas, ya la mayoría de mis amistades y a las personas que me rodean les aconsejo que piensen que la duda es razonable. Lo mejor que nos podemos plantear en este mundo es que no tenemos certeza de todo. Y eso por sí mismo ya abre la pregunta a la fe, ¿no? El darte cuenta de que hay muchísimas cosas de las cuales no tienes certeza y que vale la pena explorarlas. Em, Tú me hablas acerca de si existe una conciencia antes de la vida. No me equivoco, ¿verdad? Eso es básicamente lo que me estás preguntando. Si desde antes de nacer ya podemos tener psique, conciencia, diálogo interno, ¿a eso te refieres? Sí, correcto. Ok, fíjate, es un dilema o es un debate por el cual considero que tendríamos que meternos unos 4 capítulos de tu podcast y creo que no terminaríamos, daríamos vueltas, vueltas tremendas. Hay un autor, un psicoanalista que hace tiempo me tocó leer, tiene un libro que se llama Narcisismo y Socialización, y él habla acerca de que los debates en torno al aborto, los debates en torno a la vida, actualmente giran en torno a posturas biologicistas o posturas moralistas. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de qué semana el sistema nervioso ya es un sistema nervioso, ya es una vida. O sabes qué, qué significa una vida desde el punto de vista espiritual, un alma. La mayoría de los debates en torno a decir que es una vida giran en torno a estos dos discursos. Y este autor lo que suele decir, a ver, una nuez en sí misma es un nogal, una nuez en sí misma es un nogal como tal, pues bueno, podría tener el mismo contenido genético, pero necesita años y años para ser regada y que crezca y que fructifique y que se pueda convertir en un árbol que da nueces, ¿no? A mí me parece que es una perspectiva bastante interesante de analizar, no en pro de un debate del aborto, sino en pro de decir qué es la conciencia, cómo se forja la conciencia. La conciencia son un montón de experiencias. Necesitamos experiencias, necesitamos momentos, necesitamos patrones, necesitamos ejemplos, necesitamos héroes, incluso necesitamos villanos en nuestra vida para poder elaborar lo que el día de hoy yo pienso. Entonces, cuando tú me preguntas, a ver, ahí sí que en el nacimiento, ahí sí que antes, pues quizás hay sistemas de alerta,
podría decir, hay sistemas de awareness. Creo que el inglés tiene palabras muy particulares para hablar de la conciencia. Hablan de awareness, hablan de un montón de cosas. Sí hay awareness, sí hay un sistema de alerta que te predispone a la supervivencia, hay un sistema de apego que te predispone a buscar un cuidador y ser amamantado. Si a eso le queremos llamar conciencia, claro que sí, pero hablemos de fenomenología y de subjetividad, eso es algo tremendamente diferente. Un ser que anhela, que siente, que desea, eso se va construyendo, eso se va formando, ¿no? Entonces, espero no haber sonado muy controversial utilizando el ejemplo de los dilemas del aborto, pero básicamente lo que te quiero invitar a reflexionar es que el pensamiento humano es demasiado complejo como para poder encasillarlo en una postura biologicista moral. Creo que la duda es muy razonable, debemos de tener abiertos los debates. Claro. No sé. Te agradezco. Va por ahí. Te agradezco mucho. Nos pudiéramos ir por las ramas, pero nos van a regañar, entonces no nos vayamos por las ramas. Algo que sí quiero rescatar de tu intervención es la primer mitad. Desde que te conozco, te admiro porque respetas el rigor de la preparación académica, de la preparación formal, de la ciencia, del método científico, de la búsqueda por la verdad, del estándar de oro en psicología y en psicología clínica en particular, que es esta ciencia basada en evidencia. Y lo menciono y lo enfatizo, porque mucha gente allá afuera, como tú dices, nos llega a nosotros del lado del sector salud. Yo soy un emprendedor, no soy un especialista de la salud, pero soy un emprendedor que trabaja en sector salud. Y nos llevan con su menú de opciones para atender su salud física, mental y bienestar integral. Que voy a hacer un detox de jugos, que me voy a poner piedras, que si Reiki, que si esto otro, que si un astrólogo. Y yo siempre digo, lo que te funcione, necesitas estar bien pilas de que te funcione. Pero sí quiero hacer una distinción entre la ciencia y el método científico y la ciencia formal y la psicoterapia y otras técnicas basadas en evidencias, como la que practica Santiago Lazo y otros profesionistas. Y estas otras cosas, que no se apegan al método científico, porque no puedes hacer el diseño de un experimento alrededor de la astrología, hasta donde tengo entendido, y replicarlo en diferentes partes del mundo con las mismas variables y con un grupo de control, etcétera. Entonces, sí quería utilizar tu intervención para enfatizarle esto a la audiencia, que número uno, mi postura personal y la postura organizacional de Avioneta es lo que te funcione en pro de tu salud, pero sí vamos a hacer una distinción importante y enfática entre ciencia basada en evidencia, entre personas con certificaciones y credenciales y academia detrás, y personas que no, ¿verdad? Claro. Entonces eso, quiero que muy brevemente me hables de tu etapa de carrera universitaria, que estudiaste, y si tienes alguna maestría o un posgrado subsecuente, platícamelo. Y digo brevemente porque vamos a ahondar muchísimo un poquito después en tus ramas de especialización. Ok, mira, yo estudié en la Autónoma de Nuevo León, soy egresado de aquí del Alma Mater Regia, salí como psicólogo, licenciado en psicología. En la Universidad Autónoma de Nuevo León se divide por trayectorias. A partir del cuarto semestre tú te derivas a una trayectoria. Yo escogí la trayectoria clínica neuropsicológica, que es donde egresé. Egresé de ahí, terminando estudié un máster en neuropsicología clínica. Posteriormente estudié una maestría en psicología clínica y actualmente estoy estudiando una maestría en evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Eso es tal cual lo que he estudiado a nivel grado. Pero he contado con algunos otros estudios más a nivel curso, certificación, diplomado. Los que más destacaría yo son las prácticas en psicoterapia. Por ahí me formé en activación conductual, terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso, todo eso es del modelo conductual. Y últimamente me formé en terapia focalizada en la transferencia, que es un modelo psicodinámico que me gusta muchísimo, es mi modelo de preferencia para trabajar trastornos de la personalidad. Me gusta muchísimo porque es un modelo de terapia hablada, es un modelo de terapia que busca integrar la personalidad, busca que la persona pueda autorreflexionar y poder encontrar soluciones por sí mismo. Me gusta muchísimo. Y eso es prácticamente lo que estudié. Excelente. Ahora vamos a desempaquetar todo lo que dijiste, pero te lo voy a poner difícil. Del otro lado nos está escuchando un niño de 5 años. Entonces necesitamos ser
breves y concisos con palabras sencillas. Entonces ahí te va. Defíneme psicología. ¿Qué es la psicología? Ok. Para un niño de 5 años, 7 años, ¿verdad? Más o menos, por el rango. Ok, yo le pregunté al niño, oye, campeón, cuando te duele el estómago, ¿a dónde vas? No, pues yo voy al médico. Ok, y si te duelen los dientes, ¿a dónde vas? No, pues voy al dentista. Oye, ¿a dónde acudirías cuando tú sientes que la vida es no del todo satisfactoria? ¿A dónde irías cuando sientes que tienes problemas con tus amigos? ¿A dónde irías cuando consideras que no eres del todo feliz? ¿A dónde acudirías cuando consideras que aquí adentro hay un vacío? Cuando sientes que algo te falta, ¿a dónde irías? Bueno, pues eso hacemos los psicólogos. Te acompañamos a que te puedas conocer a ti mismo y hacer que ese sufrimiento se convierta en algo productivo. Yo creo que resumiría eso, la psicología para un niño de 5 años. 5 años, ¿eh? Sí, yo sé. El común denominador fue la palabra sentir. Ahora, explícale a una persona de 18 años, a un joven adulto, ¿cuál es la diferencia entre la psicología y la psicología clínica? Ok, está bueno eso, ¿eh? Hace unos años leí de un libro, un compendio, donde se habla mucho de Santiago Ramón y Cajal, un neurocientífico tremendo que descubrió las neuronas tal cual, y se habla de la psicología como la ciencia de la conciencia y la experiencia inmediata. Ciencia de la conciencia y la experiencia inmediata. Me gustó mucho esa definición, porque por conciencia y experiencia podríamos entender tal cual todo lo que se deriva del awareness, todo lo que se deriva de nuestro diálogo interno, que es la cognición, todo lo que se deriva de atención, memoria, procesos cognitivos, pero además la experiencia, ¿cómo me siento con esto? ¿Me gusta o no me gusta? Esa es la ciencia como tal. Que si tú quieres utilizar eso para que tus trabajadores sean muy productivos, venga, psicología organizacional. Que si tú quieres utilizar eso para que una comunidad vulnerada tenga mejores accesos a la salud, venga, psicología social. Que si tú quieres utilizar esto para que una persona con psicopatología neurótica, psicótica o de otro tipo sane, psicología clínica. ¿Ok? ¿Qué herramienta voy a utilizar en la psicología clínica para que la persona sane? Bueno, evaluación, diagnóstico. Y dependiendo del diagnóstico, le puedo ofrecer un modelo en psicoterapia, un modelo de rehabilitación social, o un modelo de adaptación, o un modelo de activación. La psicoterapia pasa a ser una herramienta, por así decirlo, una praxis del psicólogo clínico, del psiquiatra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Excelente. Mira, yo tengo a gente en el mundo de la química cercana, entonces un poquito la analogía que hago es la psicología, es la licenciatura en química, es la teoría, y el ingeniero químico pudiera ser una manifestación de la psicología clínica, es decir, un poquito más aplicada. Ok. Quiero preguntar algo. ¿Cuál es la diferencia? Y este es un malentendido común allá afuera. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta? Ok. Pues bueno, caeríamos un poquito en temas de norma, en temas de leyes de salud, pero como tal, dependiendo del país, existen distintas credenciales que uno debe tener para poder ejercer la psicoterapia. En la ley de salud de la Ciudad de México, en lo particular, para ejercer la psicoterapia, uno tiene que contar con un posgrado. ¿Sí? Tener la licenciatura en psicología o ser psiquiatra y tener formación en psicoterapia, ¿no? Pero en México, en general, no todos los estados cuentan con las mismas regulaciones, entonces por ahí pasa mucho que existen licenciados de otras carreras, leyes, abogados, no sé, mercadólogos, etcétera, etcétera, cursan una maestría en terapia y terminan ejerciendo un programa terapéutico, ¿no? Eso pasa mucho en nuestro país. Y legalmente hay lugares que lo permiten, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero eso sucede en México. Es lo que es lo que está pasando. Pero en la academia lo que suele promoverse
es que la persona curse rigurosamente por los estadios que el gremio indica, que el código ético del psicólogo marca, los códigos deontológicos. Una persona que se haya formado en el conocimiento de psicología, un licenciado en psicología, o un médico, o un psiquiatra, ¿sí? Que se formen en un modelo en particular de terapia, porque, a ver, no es la psicología, son las psicologías, hay muchísimas vertientes. Por ejemplo, un psicoterapeuta psicodinámico tiene un marco teórico y una epistemología completamente diferente a la de uno de corte más conductual. Y ambos pueden tener injerencia en distintos tipos de pacientes, pero son modelos de abordaje completamente diferentes. Entonces, por ahí, la mayoría de los países primermundistas apuntan a la credencialización de los profesionales de la salud, a homologar cosas. A ver, los procesos son así son los estadios para ejercer. No sé, te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres operar narices, ¿por dónde tienes que pasar? No, pues tengo que pasar por licenciatura en medicina, ¿verdad? Ok, después, ¿a dónde me voy? Sí, más o menos es lo que está empezando a ver en el mundo. Una estandarización de pasos para poder ejercer la psicoterapia. No sé si fui claro, Fer. Clarísimo. Y vamos a seguirle aquí metiéndonos a las ramas de todas estas palabras y tecnicismos. Y se me hace importante porque no estoy diciendo que todos. Se me hace importante porque demostramos la complejidad y la profundidad y los matices del gremio y, como tú dices, la importancia de la profesionalización. Y esto lo contrapongo contra una tendencia, sobre todo ahorita que las redes sociales y los famosos life coaches, etcétera. No voy a decir que todos los coaches allá afuera, pero sí hay muchos coaches que, en vez de dedicarse a hacer coaching y el certificado de diploma que recibieron, están queriendo crear pseudo contenedores terapéuticos con otras personas y cobrándoles no sé cuánto la hora, a veces hasta más que la persona que sí tiene una licenciatura en psicología y psicoterapia. Y es riesgoso. O sea, no nomás porque no puedas ver el cuerpo emocional y psicológico de una persona, no significa que no le tengas que tener el mismo respeto que le tenemos a un cuerpo físico. Si a ti te duele un hueso, no llegarías con un coach y le dirías, a ver, atiéndeme el hueso y sáname. De igual manera, si a ti te duele la psique, el corazón, las emociones, el sentir, no llegas con cualquier coach y le dices, a ver, sáname. Y esa persona también del otro lado no debería de estar dispuesto a buscar sanar a alguien. Es un tema, ¿cómo le llamamos? Camisa de 11 varas, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Sin ánimos de señalar ni decir moralmente qué es mejor o qué es peor, pero sí tomándole respeto a la palabra salud. Yo considero que el tema de la buena publicidad es importante, o el tema de la publicidad engañosa. Si tú vas por la vida vendiendo aspectos espirituales, véndelo como aspectos espirituales. A ver, yo vengo a ofrecerte aspectos espirituales, ¿sí? Voy a ofrecerte aspectos de desarrollo personal enfocados en la teología. Venga, vamos a ofertarlo como eso. Yo no tendría por qué ver eso como algo, como mala práctica, ¿no? Estás siendo honesto. Pero si lo estás vendiendo como una solución a una psicopatología, cambian las cosas, ¿no? Si por ahí vamos a hablar acerca de que la depresión es una simple actitud y échale ganas y te vendo mi curso, pues definamos que la depresión y la ansiedad son enfermedades que van más allá de lo psicológico. El modelo actual de salud se llama biopsicosocial, ¿no? Y es bastante tajante porque una persona con depresión, una persona con ansiedad va a tener sintomatología física. Es muy normal notar que una persona depresiva va a tener síntomas neurovegetativos como alteraciones de la conducta alimentaria y alteraciones del sueño. Si eso se desorganiza el cuerpo. Es normal ver una persona con depresión que en el lapso de un mes bajó 15 kilos. Dime tú si eso no es una cuestión física también, ¿no? Se me cierra la boca del estómago y no me entra comida. Entonces, échale ganas, ok, le voy a echar ganas, pero necesito una metodología para echarle ganas. Si aunado a un proceso profesional tú quieres formarte en directrices que tengan tintes espirituales, que tengan tintes motivacionales, venga, es una excelente herramienta, vamos, pero llámale como se le tiene que llamar. Creo yo que eso es lo más importante.
la publicidad engañosa. Regresando al tema que traíamos antes de nuestras últimas intervenciones apasionadas, ¿qué distingue a la neuropsicología para que se anexe ese prefijo? ¿Qué distingue la neuropsicología de la psicología? Ya, el prefijo neuro hace mención al sistema nervioso, ¿sí? Neuro. Psicología. Bueno, hay un montón de diagnósticos que tienen que ver con una alteración del sistema nervioso, es decir, el cerebro, para nombrar, para no meternos tanto en tecnicismos de neuroanatomía. Si existe una alteración directa a tu cerebro, pues va a haber alguna afectación también proporcional a la forma en la que procesamos la información, es decir, a la conciencia, a la experiencia inmediata, a la forma en la que vamos por la vida percibiendo nuestra realidad. Por ejemplo, es muy común personas que sufren accidentes cerebrovasculares pierdan la capacidad de hablar. O es muy común que una persona que sufre un traumatismo craneoencefálico en el lóbulo frontal ahora se encuentra completamente apático o completamente desinhibido. ¿Sí? Entonces, la neuropsicología se terminaría encargando de rehabilitar las funciones psicológicas que se pierden producto de un daño al cerebro. ¿Sí? Estamos hablando de trastornos más orgánicos, ¿sí? No tanto que tengan que ver con la índole psicosocial, pero lo importante acá, que la diferencia con un neurólogo, es que la persona que acaba de sufrir el accidente cerebrovascular sufre. La persona se deprime, la persona ve su sexualidad afectada, la persona tiene una desintegración familiar y ese núcleo familiar se tiene que arreglar desde lo psicosocial. No hay una pastilla que me ayude a mejorar mi relación con mi esposa. No hay una pastilla que me ayude a poderme integrar en mi nueva vida como persona que ya no habla. Entonces, por eso es que es un psicólogo el que se encarga de rehabilitar esto. Sí. Te agradezco mucho. Una pregunta más y luego ya nos salimos de este arbusto y pasamos al siguiente tema. Mencionaste la técnica psicodinámica y me gustaría descomponer esta palabra contigo. ¿Por qué se llama psicodinámica? Y luego si podemos hacer doble clic en la terapia de transferencia, que tengo entendido que tiene algo que ver con la relación entre terapeuta y paciente, pero tú dinos, tú eres el experto. Sí. Mira, el dinamismo de la psique es algo bastante particular. No somos la misma persona en todo momento. Nos sentimos igual en todo momento, asumimos ciertos roles e interpretamos a las personas en diferentes situaciones. Por así decirlo, vamos haciendo switch. Hay dinamismo en la percepción que tenemos de la realidad. Con eso nos referimos un poquito a la psicodinamia, ¿no? A la forma en la que me veo a mí mismo y a la forma en la que veo al otro. Esta va adaptándose dependiendo a los prints de memoria que he ido haciendo a lo largo de mi vida. Es el famoso dinamismo. Asimismo, el dinamismo habla de las estructuras de la personalidad. Te voy a poner un ejemplo. Si pusiéramos un mapa de las estructuras de la personalidad, veríamos que en el plano más sano se encuentran las personas que utilizan mecanismos de defensa adaptativos. Las personas neuróticas utilizan mecanismos basados en la represión. Las personas a nivel organización limítrofe de borderline utilizan mecanismos de defensa basados en la decisión. Son un montón de términos medio complejos, pero básicamente el dinamismo habla de que la personalidad tiene distintas formas de accionar, ¿no? La psicodinamia es una psicoterapia hija, por así decirlo, del psicoanálisis convencional. El psicoanálisis ortodoxo migra, muta, se mete a la academia, se mete a los hospitales, se estandariza, se formaliza, se manualiza, se riguriza, ¿sí? Se empieza a estudiar con poblaciones control, se le aplican los mismos estándares de las terapias de evidencia que se les llama grados de recomendación y niveles de evidencia y se termina convirtiendo en distintos modelos de terapia, como la más famosa es la terapia focalizada en la transferencia y la terapia basada en la mentalización. Esos son dos modelos de terapia psicodinámica que actualmente cuentan con evidencias para trabajar tanto el narcisismo como el trastorno límite de la personalidad. Son muy buenas terapias. Si hacemos un énfasis en la terapia focalizada en la transferencia, que en lo particular a mí me llama mucho la atención,
Pues es una terapia que busca, mediante la relación paciente-terapeuta, ir generando un proceso autorreflexivo. El paciente tiene que poco a poco ir descubriéndose a sí mismo. Mediante su propio diálogo interno, se va a conocer a sí mismo, va a poder ir desenmarañando el por qué tiene estas dinámicas, estos dinamismos, que de una u otra forma le hacen tener mecanismos de defensa desadaptativos. ¿Por qué tiendo a idealizar a las personas? ¿Por qué constantemente devalúo a aquellas personas que me hacen sentir de una forma muy particular, ¿no? ¿Por qué tiendo a tener relaciones parasitarias o utilitarias? ¿Por qué tiendo a tener valores morales laxos? ¿O por qué construyo dioses a la medida, ¿no? Justamente de eso se trata la terapia psicodinámica, de que la persona pueda integrar su personalidad, que deje de escindirse, que deje de percibirse como una persona desintegrada. Qué casualidad que con mamá soy esta persona débil que necesita ser protegida, pero con mis amigos soy un dictador en potencia, ¿no? No estoy hablando de la típica película de Split, pero es muy común que en nuestras sociedades urbanizadas, en el hastío de la sociedad, la persona tienda a tener este tipo de decisiones, de separaciones de su propia personalidad, y que tienda a devaluar al otro y a tender a engrandecerse a costa de pisotear al otro, ¿no? Es algo bastante sutil, ¿no? Pero eso tendemos a hacer. Gracias. Clarísimo. Pasando al siguiente tema, y creo que quizá un poquito más ligerito, ¿con qué temas principales de salud mental ayudas a tu población de pacientes? Ya, particularmente los diagnósticos con los que yo me siento más cómodo para trabajar son con los diagnósticos de trastorno de personalidad. Es prácticamente a lo que me enfoco ahora. La población principal que atiendo tiene temas de impulsividad. Por lo general suelen llegarme con conducta impulsiva, conducta desadaptativa que les pone en riesgo sus esferas, tanto familiares, laborales, interpersonales. Con conducta impulsiva me refiero al famoso binge. Puede ser binge de comer, puede ser binge de tomar, atracones comportamentales, por así decirlo. No es un término profesional, pero imagínate una persona que de la noche a la mañana va al casino y se mete a la hipoteca. Conducta impulsiva, ¿no? Conducta desadaptativa. Me suelen llegar mucho personas con problemas, con una esfera familiar resquebrajada, y me llegan por una ganancia secundaria. Oye, es que mi esposa quiere que me atienda porque siempre la trato mal, y pues vengo aquí a que me pongan la estrellita de que ya hice la tarea, ¿no? Es muy común que pasen este tipo de casos. O sabes qué, engañé a mi esposo, y me mandó a terapia, y pues aquí estoy para resignificar mi sexualidad, ¿no? Una ganancia secundaria tremenda, pero afortunadamente la terapia psicodinámica nos ayuda muchísimo a que incluso eso pueda ser trabajado, a que no simplemente se interprete como un narciso patológico al que hay que aislarlo de la sociedad, sino a una persona que puede ser curada en potencia. El narcisismo es uno de los tantos diagnósticos de la personalidad, y podríamos decir que tenemos una epidemia de eso. Me llegan muchos de esos casos, la verdad. Muchos casos de ganancia secundaria, casos de impulsividad, también trastorno límite de la personalidad, personas con autolesiones, ideación y planeación suicida, personas con alcoholismo, adicciones a otras sustancias. Poco a poco, perdón, te escucho. Para una persona común y corriente, redefíneme este tema de la ganancia secundaria. ¿Es un motivo ulterior Sí. por el que llegan a terapia o cuéntame qué es? Sí, el tema de la ganancia secundaria es bastante interesante. No todas las personas van a acudir a psicoterapia por su propia cuenta. Muchísimas veces lo van a hacer para que no los divorcien, o lo van a hacer porque tuvieron violencia en casa y el juez les está pidiendo atenderse para poder seguir viendo a sus hijos. O no sé, no de propia cuenta, hay una autoconciencia acerca de que se desea cambiar. A eso le llamamos ganancia secundaria. Es muy común que los trastornos de la personalidad cuenten con este tipo de componentes. Oye, em,
te quería preguntar, fíjate que no me voy a ir por ahí, pero sí me voy a ir por ahí. Háblame, haz doble clic en este comentario que hiciste, que crees que hay una epidemia de narcisismo. Cuéntame por qué lo Más que de crees y qué elementos del contexto moderno, sociocultural, tecnológico, mundo moderno hacen eso o resultan en eso. Claro. Mira, más allá de hablar de epidemia de narcisismo, podríamos hablar de una epidemia de personas que adolecen de aspectos de identidad. ¿A qué me refiero con aspectos de identidad? Necesito engrandecerme a costa de triunfar de los otros. El día de hoy, nuestro modelo económico actual implica, la sociedad parecería ser que nos tienta a que seamos personas exitosas, a que seamos mejor que el vecino, a que el pez más grande se coma el más chico, ¿no? La teoría económica que dice esto de la competencia es la base del progreso, ¿no? Somos tentados a competir y a triunfar sobre el otro. Entonces, hay una epidemia de gente que adolece de la identidad. Y hay gente que al no poder cumplir estas expectativas adolece de un narcisismo frágil. No todos los narcisos son brillantes, no todos los narcisos son manipuladores, muchísimos son débiles y con su sufrimiento buscan controlar, ¿no? El sufrimiento al servicio del control, ¿no? Asimismo, podemos decir que tenemos una epidemia de personas que adolecen de autodirección, establecen metas que no les satisfacen, establecen metas poco realistas y las metas que consiguen no del todo son a costa del bien común, muchísimas veces es pisoteando a los demás. Por otro lado, tendríamos una epidemia también de personas que adolecen de empatía por el sufrimiento ajeno y empatía por interpretar adecuadamente las emociones del otro, las necesidades del otro y sobre todo las intenciones del otro. Un montón de gente que piensa que el mundo les persigue y que son el centro de atención. Y por último, podemos decir que tenemos una epidemia de personas que adolecen de intimidad. La mayoría de sus lazos afectivos son parasitarios, son utilitarios o son relaciones transaccionales. Pocas personas cuentan con lazos afectivos cohesionados. Es virtuoso aquel que cuenta con reales amigos. Es virtuoso aquel que tiene familia por la cual puede estar orgulloso y amarla. Entonces, esos 4 componentes que para el DSM-5-TR conforman el funcionamiento de la personalidad, repito, identidad, autodirección, empatía e intimidad, el día de hoy nos encontramos a la merma, ¿no? En la sociedad. Entonces, llámale narcisismo, llámale borderline, llámale esquizoide, llámale esquizotípico, llámale histriónico. El diagnóstico que tú quieres de la personalidad está a la orden del día. Siempre preguntas difíciles porque te pido una síntesis, pero ¿a qué elemento de la era actual o a qué 2, 3 elementos de la era actual les asignarías la culpa de esto que me estás mencionando? La culpa de todo esto. Órale, multifactorial. Ok. Multifactorial. Claro, si yo me centro en la política, no voy a hacer otra cosa más que un subversivo mostrándote un color. Si yo me centro en la moral, me voy a ver completamente sesgado a una cuestión ideológica. Si yo me centro en lo económico, voy a ser un reduccionista. No sé, es un cúmulo completo de cosas. Desafortunadamente, este tipo de cosas, el encontrar la culpa, en muchísimas ocasiones termina convirtiéndose en el estandarte de ideologías, ¿sí? Y es algo bastante tendencioso. El día de hoy yo no podría señalar específicamente un factor. Lo que sí podría decir es que necesitamos recuperar los valores. Muchos sociólogos, como Zygmunt Bauman, hablan de la modernidad líquida, hablan acerca de que la solidez de la modernidad se ha perdido. Hay un filósofo coreano muy bueno que habla de la sociedad del hastío, donde igual la tecnología ha cosificado a todo el mundo, donde nos ponemos un precio y somos una lata que se vende en un anaquel, ¿no? Muchísimos sociólogos y psicólogos hablan acerca de la pérdida de los valores, de la pérdida de lo que realmente funciona.
Y la mayoría de estas personas hablan de una forma muy, muy completa acerca de lo multifactorial. Si yo el día de hoy me ensañara en hablar de un modelo político, económico, del capitalismo, si me ensañara en hablar de incluso una tendencia política, creo que sería un completo tendencioso. Oye, digo, el podcast es de Avioneta, se llama Entre Nubes. La pregunta obligada es, dame el top 3 de sustancias propensas a la adicción o conductas propensas a la adicción que a tu parecer y en tu experiencia y desde tu perspectiva están causándole el mayor daño de número 1, 2 y 3 al individuo, a la familia, a la comunidad y a la sociedad latinoamericana. Alcohol, ¿Sí? alcohol, alcohol. No, no te creas, obviamente el alcohol en la población en la que yo atiendo es la prevalencia, es el estandarte, el pie, la punta de lanza de la psicopatología basada en adicciones. El alcohol es, como decía el libro de Otelo de Shakespeare, hay una frase bastante interesante que dice: ¿cómo te llamaré, espíritu incorpóreo del vino que aún no tienes nombre? Sin duda alguna deberé de llamarte demonio. El alcohol, definitivamente, pero hoy en día tenemos muchísimos adolescentes que ya están con la plumita de wax, sintético de la marihuana, también es muy común. Muchos chavitos también que utilizan medicamentos controlados, pero prácticamente el alcohol sería la punta de lanza. En la población que yo atiendo, si yo no voy a la estadística, pues hay muchas cosas que podríamos explorar, pero a mí me llama mucho la atención el factor de, bueno, el peso de la marihuana, el peso de la marihuana sintética, me llama mucho la atención porque por lo general en la mayoría de los casos que yo atiendo, no los atiendo por una cuestión psicótica en sí, pensamiento desorganizado, delirios, alucinaciones, un poquito más rayando en el limítrofe. Sí, te voy a poner un ejemplo. La mayoría de los casos que me llegan con un consumo exacerbado de marihuana podrían contar con el síndrome de desmotivación severa. ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Sí, ¿todo bien? Sí, mira, la ventaja de que se desconecte mi internet es que puedo tirar un chistorete cada que pasa. Pues mi Wi-Fi está sufriendo un síndrome de desmotivación severa de continuar a estas horas de la noche y por eso me baja. Pero bueno, de hecho, ahorita que mencionas esto, me recuerdo con mucho cariño un caso, digo, la gente no lo sabe, pero Santi fue de los primeros, hasta se pudiera decir, primeros 3 psicólogos que trabajó con Avioneta y me acuerdo que rebotábamos mucho un caso que traía el tema de consumo de marihuana y era, tú me enseñaste este término, abulia, creo que es el término Sí. que le pusiste a esta desmotivación severa. Entonces, perdón, continúa y... Sí, sí. Claro, sin bulia voluntad, ¿no? Es uno de los criterios diagnósticos para la depresión, pero hablando del estado crónico de desmotivación severa, es bastante particular cómo la marihuana genera sensaciones físicas muy particulares. Si tú ves una película estando high, la sensación va a ser más placentera. Si tú te comes unos Doritos estando high, la sensación del glutamato monosódico, los ácidos grasos de mala calidad y todo eso van a sentirse, perdón por la palabra, pero de puta madre, ¿no? Cuando tú consumes marihuana a ese nivel, tal cual, las actividades mínimas van a ser más placenteras que lo usual. Entonces, con lo mínimo que tú hagas, te puedes divertir. Entonces, ya no necesitas hacer cosas que impliquen un esfuerzo, una ambición, ya no vas a necesitar hacer cosas que impliquen un plan más elaborado. Entonces, con estar aquí acostado, viendo una película medio locochona y comiendo unos Doritos, con eso tengo para pasar mi día, ¿no? Pero eso se llama el famoso estado crónico de desmotivación severa. La persona termina aislándose, la persona deja de hacer cosas, la persona empieza a tener una evitación experiencial, ¿no?
Entonces, creo que eso es algo bastante importante en la población que a mí me ha tocado atender. Estaba hablando particularmente del consumo crónico y abusivo de la marihuana, no el consumo recreativo. Este tipo de población suele tener estos síndromes desmotivacionales. Con motivación no me refiero a lo que los coaches hablan como yes you can, no, me refiero a tener una capacidad enérgica y metabólica para pararte de la cama. Una persona depresiva va a tener una incapacidad para iniciar una actividad. Fisiológicamente hablando, se encuentra en la lona. A eso le llamamos abulia. Y esos síndromes se pueden ver reflejados en personas que consumen drogas a este nivel, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, Fer. Creo que hay personas que pueden ser muy como moderadas, ¿no? Pero Esto que dijiste de la marihuana tiene dos componentes bien importantes. Me encantaría tener 50 millones de pesos y trabajar con el Consejo de la Comunicación para llevar estos dos mensajes importantes a todo México, porque pues obviamente es un tema que está en boca de todo el mundo, porque al parecer es la sustancia, la nueva sustancia que viene después del alcohol, aunque ya llegó, ¿verdad? Creo que ya se están hablando más bien de los choconguitos como la siguiente ola, pero lo que dijiste acerca de la marihuana tiene dos componentes bien importantes. Número uno, el consumo crónico que lleva a esta desmotivación severa y crónica. claro, Desmiente el mito de la juventud, uno de los estandartes que traen de que la marihuana es orgánica y es natural y no hace nada. Punto número uno. Pero también haces una distinción bien importante del consumo crónico y frecuente versus el consumo recreativo, porque del otro lado me llegan papás que su hijo o hija consumieron marihuana una sola vez en su vida y ya los andan queriendo internar. Y anexar. sí, anexar casi casi. Y las implicaciones de ese nivel de estigma a un solo evento de consumo, oye, le puedes cambiar la vida al chavito para mal, porque una vez le cachaste un porrito, ¿verdad? Versus tratarlo con psicoeducación y de otra forma. Sí, claro. Creo que aquí el modelo conductual es muy tajante en los aspectos de adicciones. La terapia cognitivo-conductual ha ayudado muchísimo a dar luz en torno a este tipo de conductas adictivas. Tenemos que tener un mapa, una brújula para hablar acerca de qué es una adicción. Y por ello el análisis conductual es muy bueno. Hablan de intensidad, frecuencia y duración. A ver, ¿cuántas veces a la semana fuma el individuo? ¿Qué tan intenso? ¿Qué sustancia está usando, verdad? A ver, no es lo mismo que esté usando una regular, a que se esté metiendo una high todos los días, ¿verdad? Duración, ¿qué tanto está high en el día, no? Entonces, el modelo de intensidad, frecuencia y duración nos ayuda muchísimo a tener una brújula en torno a la personalidad adictiva. Oye, a ver, no es lo mismo ser una persona retirada que le gusta ir al casino a convivir con sus amigas a ser una señora que está hipotecando la casa y va a dejar a sus hijos afuera, ¿no? Y un modelo de intensidad, frecuencia y duración creo que nos ayuda un chingo. A matizar la conversación. Oye, en los últimos minutos antes de preguntas, me encantaría meterme al tema del montañismo y de la escalada, un tema que te apasiona, y también ver qué le podemos aprender a estas actividades extracurriculares, estos hobbies tuyos, y traspasarlo en pro del bien y traducirlo a consejos o reflexiones alrededor del bienestar integral de las personas que nos escuchan. Entonces, pues una pregunta bien sencilla: ¿cuánto llevas haciendo montañismo y cuánto llevas escalando? Y empezamos por ahí. Sí, bueno, mis primeras aproximaciones al montañismo, que empecé por el senderismo, el famoso hiking. Empecé a los 5 años con mi papá, me solía llevar a cerros pequeños, recorridos cortos. Desde los 5 años de edad realizo recorridos sencillos, comerciales, como muy de ecoturismo. Ya un poco más grande, cuando ya pude yo con mi propio trabajo comprar mi equipo, etcétera, etcétera, pasé un poquito más a la escalada deportiva, la alta montaña y otras modalidades. Si a mí me preguntaras acerca de algún consejo en torno a lo que uno puede aprender en el deporte y en estas actividades, yo me remitiría diciendo que existen 3 fuentes del humano sufrimiento. Hay 3 cosas que el humano no puede controlar, pero que tiene que desfogar, que tiene que aprender a tolerar. Sí, estas 3 fuentes son, pues, la incapacidad de controlar el tiempo. El nacer nos hace oxidarnos, te estás oxidando constantemente, cada que respiras envejeces, no puedes controlar el tiempo.
No podemos controlar la naturaleza ni las inclemencias del mundo, somos tan pequeños, y mucho menos podemos controlar las relaciones humanas, del Estado, de la Iglesia y de otras cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos hacen sufrir y nos hacen tener ciertos impulsos agresivos hacia el mundo o hacia uno mismo. Entonces tú decides si esa agresión la enfocas a algo no productivo o si decides sublimarlo y enfocarlo a algo que te ayude a desarrollarte como persona. Se recomienda mucho el arte, la ciencia, el deporte. Y en lo particular, desde mi trinchera, desde el montañismo, yo considero que el encontrarte en una cumbre, viendo un atardecer y sentir un dolor en las piernas que dices, bueno, yo me lo gané, pero aquí estoy, te hace sentir sublime. Sí. Creo que es algo que yo recomendaría para sublimar estas tendencias agresivas que tenemos como seres humanos. No podemos tolerar que hay un montón de cosas que no controlamos, las fuentes del humano sufrimiento, y hay que encontrar modelos de escape para desfogar esto, ¿no? Creo que eso sería lo que yo mejor le podría decir a alguien que está buscando tanto rehabilitarse como moderar su consumo. Se le diría fuera de terapia, como estamos haciendo en este espacio. Definitivamente en modelos psicoterapéuticos se hacen otras cosas, pero desde mi persona, Santiago Lazo, como persona, no como clínico, yo te diría, tienes que hacer deporte. Sí. Tienes que generar endorfinas, tienes que cansarte. Tienes que tolerar que no puedes controlar todo. Sí. Sí, eso sería básicamente lo que yo diría. Pero más que montañismo es enfócate. Sí, ¿no? Sí. Canaliza estos sentimientos, estas energías a un lugar productivo. Otra cosa que escucho de tu intervención y la resumo, como ya sabes, me encanta ser el que resume aquí, es una montaña y un atardecer en vez de una botella, por decirte algo. Claro. Sí. Bueno, no soy quien para juzgar, va a decir quien muy racionalizando ahí, me va a decir, oye, pero el primer milagro de Jesucristo en su vida pública fue convertir el agua en vino. Oye, que no sé, te van a decir un montón de excusas para justificar y racionalizar el consumo del alcohol. Yo te diría, ok, primero, cumple lo que tienes que cumplir. Si no has cumplido lo que tienes que cumplir, si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, si no tienes tu desarrollo personal cubierto, no te mereces esa cerveza. Sí. Si te la vas a tomar, te la tienes que ganar. ¿Sí? Te la tienes que ganar, ¿no? Es un premio, es un reforzador. Si te vas a estar premiando cosas que no hiciste, es como ir al kinder y que llegues a tu casa con 15 estrellas pegadas en la frente sin razón alguna. Sí, mamá, oye, tengo 15 estrellas en la frente, ay, ¿qué hiciste? Pues me dejaron sin descanso, no hice la tarea pero me robé las estrellitas y me las puse en la frente. Creo que sería algo más o menos así, hay que ganárselas. Oye, háblame, ¿cuánto llevas escalando? Escalando como tal, escalada deportiva. Tengo aproximadamente 8 años haciendo escalada deportiva, montañismo, pues te digo, prácticamente desde niño. Escalada deportiva es un muy buen método, se los recomiendo mucho, es un deporte bastante maravilloso, uno se puede retar bastante, creo que puede generar un equilibrio bastante entre el reto y la actividad, puedes entrar en un estado de flow muy chingón, lo recomiendo mucho. Súper. 8 años, sí, 8 añitos. Ya por último, antes de pasar a preguntas, háblanos de tu involucramiento con Escalada Libre AC. Ya, yo no soy miembro tal cual de, si ves por ejemplo el acta de la asociación civil, yo no aparezco como miembro. Sin embargo, el presidente de la asociación, Carlos Ortiz, es muy cercano a mí, es una excelente persona, un muy buen amigo. Con él he trabajado muchísimo, apoyándolo a hacer labores de mantenimiento y rehabilitación de áreas que son para escalar. Particularmente es poner nuevos anclajes, nuevos bolts, nuevas plaquetas que se utilizan para que las personas puedan realizar escalada deportiva. Me he involucrado en distintas actividades con ellos. La verdad es que es una labor titánica la que hacen ellos porque promueven muchísimo el deporte, promueven muchísimo la apertura y la buena gestión, las buenas prácticas de áreas naturales. Son personas bastante conscientes con el medio ambiente. Es una labor titánica la que hacen los chicos de Escalada Libre, promueven muchísimo el deporte al aire libre
Creo que es algo bastante significativo hablar acerca de cómo países de Latinoamérica como Colombia han regenerado el tejido social, permitiendo actividades al aire libre, generando parques, áreas verdes. Muchos países es lo que hacen, permitir que la gente respire, permitir que la gente salga, que explore, ¿no? Ese tipo de cosas regeneran el tejido social, forman sociedades más conscientes, seres humanos que sienten más, ¿no? Más empáticos. Creo que es una labor titánica la que hacen estos chicos. Yo los felicito desde aquí, si me están viendo. ¿Hay algo terapéutico en ser voluntario? El altruismo. Ya. Claro, el altruismo es una actividad tremendamente buena. Creo que es una actividad que raya dentro de una satisfacción personal, porque a ver, no estás haciéndolo nada más por amor al arte, lo haces porque recibes una satisfacción definitivamente, claro. Pero encausas todas tus angustias, encausas un montón de cosas en lo productivo y te da una sensación de crecimiento personal. El altruismo es tremendamente bueno, claro. Lo recomiendo no como un modelo psicoterapéutico, pero sí como una herramienta. Súper. Un último mensaje antes de dar mi mensaje de salida y pasar a preguntas y respuestas, mi querido Santiago. ¿De mi parte o de tu parte? De tu parte, a la audiencia, a quien sea que te esté escuchando en vivo y que te vaya a escuchar en un futuro una vez que salga este podcast en las plataformas, una última cosa que les quisieras decir. Ya, una última cosa que yo les podría decir a tu audiencia, que es prácticamente personas involucradas con la moderación, con el consumo, con la rehabilitación de sustancias, alcohol, algo que yo les podría decir es en qué hacérate. ¿Sí? Necesitas cosas que hacer, necesitas anclarte algo y necesitas redes de apoyo. ¿Sí? Los seres humanos te van a ayudar muchísimo, tienes que humanizarte. ¿Sí? La persona por ahí que sufre, la persona que ha sufrido, la persona que ha sido aporreada, que ha sido golpeada, termina teniendo una sensación de que el mundo que le rodea está en su contra, termina teniendo una sensación de vacío y soledad, y precisamente la rehabilitación implica volver a tejer nuevas redes de apoyo. Creo que eso es algo que yo recomendaría muchísimo. Uno tiene que anclarse, uno tiene que vincularse, uno tiene que hacer cosas, tiene que activarse. No por nada el tratamiento con mayor nivel de evidencia para la depresión se llama activación conductual, ¿sí? Claro. Activarse es sano, moverse, el movimiento es vida, ¿no? Eso yo recomendaría. Te agradezco mucho. ¿Algún sitio web o red social en donde puedan seguir tu trabajo quienes nos escuchan? Sí, fíjate que no me lo sé de memoria, mi Instagram, pero es Santiago L. Freiman, si no me equivoco. Sí, Santiago L. Freiman, ese soy yo. L de lagartija, F-R-E-Y-M-A-N-N. Sí, Santiago. Muchas gracias. Antes de empezar a responder algunas preguntas que el público nos dejó, te quiero agradecer enormemente, no solo por tu tiempo, sino por el corazón y la mente que le metiste a esta intervención. A ti, que nos estás escuchando, te quiero agradecer enormemente por sintonizar y acompañarnos. Te recuerdo seguir el podcast en Spotify y suscribirte al canal en YouTube. Igual estaría de lujo si nos pudieras dejar una calificación. Espero que nos puedas acompañar en un próximo episodio de tu ahora favorito podcast. Te recordamos por última vez que Avioneta ofrece planes de suscripción mensual para mejorar nuestra relación con el alcohol y las áreas de nuestro bienestar integral. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.avioneta.org y también nuestras redes sociales @avionetaorg.